En la Argentina existen todo tipo de millonarios. Están los adoptivos, los tecnológicos, los cool, los que son ricos hace 1000 años. Pero ninguno tiene una historia como la que les voy a contar hoy. Porque quiero que hablemos de Roberto Urquía y el imperio de aceitera General Dehesa. Posiblemente muchos conozcan esta empresa por Natura, su marca de aceite y mayonesa, pero esta es una parte ínfima de todo su negocio. Ellos facturan miles de millones de dólares exportando soja, maní, maíz y girasol. Y no solo eso, porque son dueños de toda la cadena. Tienen 200.000 hectáreas de tierra para cosechar, 7 fábricas donde procesan granos, son dueños de 3 puertos y hasta su propio tren de carga, que es uno de los principales del país. Así, los Urquía se convirtieron en una de las 10 familias más ricas de la Argentina. Pero a diferencia de otros millonarios, ellos estuvieron en el barro de la política, porque Roberto fue intendente, legislador provincial y hasta senador nacional. Ya se habrán dado cuenta que tenemos mucha tela para cortar y además que estoy resfriado, así que paciencia, suban un poco más el volumen. También hoy está nublado, pero bueno, nosotros vamos a arrancar así. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de AGD. ¡Vamos! Uy, cómo salió el vamos, ¿eh? Esta es una de esas empresas que no te das cuenta de lo monstruoso de su tamaño hasta que ves los números que tiene. Porque si la Argentina es el granero del mundo, bueno, Aceitera General Dehesa es la principal jugadora nacional. En 2024 fueron la empresa argentina que más granos y subproductos exportó al mundo y en el ranking total quedó sexta detrás de multinacionales como Cargill, Viterra, Cofco y Bunge. Pero pongamos esto en perspectiva. Si tomamos los 10 principales complejos exportadores del país, la soja, el maíz, el trigo y el girasol se llevan casi un 40% del total. Y Aceitera General Dehesa come de todos estos platos. Porque en soja está tercero a nivel nacional, en girasol está segundo y en maíz es el séptimo exportador. No solo venta de granos, sino también de subproductos como harina y aceite a más de 40 países. Y además son los reyes del maní, con un 25% de todas las exportaciones maniceras de la Argentina, desde maní tostado, maní en pasta, mantequilla. Sin embargo, también los podemos ver en las góndolas con productos muy conocidos. Los aceites Natura son una de las marcas más vendidas dentro del segmento, con más de un 20% de participación, y en mayonesa y salsas son el segundo jugador detrás de Hellmann's, con un tercio de las ventas. Y a eso sumale otras marcas como Cada Día, Mazola, Copisi, Mayoliva, Sojola. Pero el mercado interno es una parte muy chiquita porque su foco está puesto en el exterior. Por eso armaron toda una red de empresas que les permite tener el control de toda la cadena. Por ejemplo, tienen 27 centros de acopio en 8 provincias. Son dueños de 3 puertos, pero el más importante de todos es Terminal 6. El año pasado ese fue el segundo puerto del país que más carga movió, con más de 9 millones de toneladas. ¿Y cómo transportan todos esos granos? Bueno, tienen su propio tren, porque son los principales accionistas de Nuevo Central Argentino, un tren de carga que recorre Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El NSA concentra más de un 30% de todo el transporte de carga a nivel nacional, para que se den una idea del peso que tiene. Entonces controla las tierras, las fábricas, el puerto, tiene el tren, tiene de todo. Porque también me olvidé de decir que entre propias y alquiladas manejan más de 200.000 hectáreas de tierra en la Argentina, una barbaridad. Así todo tienen más negocios como la faena de cerdos, tienen también una bodega en Mendoza, campos en Santiago del Estero y Chaco, y en su momento tenían un emprendimiento de cría de ranas toro para consumo. No sé, me pareció divertido. Ya no lo tienen más, pero quería nombrarlo al menos. Todo esto que conté recién hace que AGD facture por año unos 3.000 millones de dólares. Y detrás de este gigante está una de las familias más ricas del país. Porque según Forbes, los Urquía están décimos en el ranking con una fortuna de 1.800 millones de dólares, el triple de lo que tenían en 2020. Sin embargo, esta familia tiene una particularidad, porque siempre vimos que los negocios y la política están muy relacionados, pero ellos estuvieron un paso más allá. El corazón de AGD está en General Dehesa, que es una ciudad de 12.000 habitantes a 200 kilómetros de Córdoba capital. En esa misma ciudad es que empezaron a tejer su influencia política. Adrián Urquía, el fundador de la compañía, fue intendente de la ciudad en 2 términos, en los 50 y 70. Pero su hijo, Roberto Urquía, fue el que levantó el perfil. Además de intendente 3 veces, también fue senador y legislador provincial y luego senador nacional en el
bloque del Frente para la Victoria. Roberto fue amigo de Cavallo por la universidad, también fue aliado político de la Sota en Córdoba y muy cercano al matrimonio Kirchner, que lo tomaron como un empresario nacional modelo, hasta que un evento en particular rompió ese vínculo y eso lo vamos a ver. Pero antes quiero que repasemos cómo fue que los Urquía crearon este imperio multimillonario del agro, porque ellos empezaron con otro producto cuando no había ni boom de la soja ni nada. Así que si les parece, metámonos de lleno en la historia y arranquemos por el principio. Los Urquía llegaron desde España en 1904 y se instalaron en Córdoba, donde primero abrieron un almacén y después se dedicaron al acopio de cereales. Y en 1920 nace en tierras cordobesas Adrián Urquía, más conocido como El Ñoño. Él empezó a trabajar con su familia a los 13 años y tuvo varios proyectos, pero, digamos todo, ninguno con mucho éxito. En ese momento el cultivo estrella no era ni la soja ni el maíz, sino que era el lino. Argentina era potencia en producir este grano con más de 1 millón de hectáreas sembradas en su época dorada. El lino se procesaba para fibras como la tela o también el aceite se usaba para hacer pinturas, por ejemplo. Entonces al Ñoño se le ocurrió industrializarlo, pero no tenía plata. Así que con su hermano Vicente hicieron una vaquita entre amigos y familiares para comprar unas prensas. Y de esta manera nació Aceitera General Dehesa en 1948 en un galpón donde procesaba 30 toneladas por día de semillas de lino para hacer aceite. Pero al toque el negocio cambió, porque al mismo tiempo que caía el lino también subían el girasol y el maní, así que hicieron un cambiazo. La empresa invirtió para ganar escala y pasaron de 30 toneladas por día a 250 en 10 años. Y sacaron sus propias marcas de aceite refinado como Dehesa, Gacela, La Batelera. Sin embargo, en el 68 la empresa estuvo a punto de cerrar. El precio de las oleaginosas se fue por las nubes y ellos tenían vendido stock al precio anterior, al otro valor, y no les alcanzaba para pagar los créditos que habían tomado para crecer. Pero lograron refinanciar la deuda y dicen que los empleados también se ofrecieron a trabajar gratis para que la empresa no cierre. Ponele. Eso les permitió sobrevivir y en los 70 llegó el boom de la soja, que les vino bárbaro para poder rotar cultivos y laburar todo el año. Para que se den una idea, en los 70 había apenas 1000 hectáreas sembradas de soja, pero para el 81 ya había 2 millones y para el 86 la soja ya había superado al maíz. Los Urquía se metieron de lleno en este negocio con inversión en campo, en plantas procesadoras, y en tan solo unos años se convirtieron en un jugador top de ese negocio. O sea, hoy la soja es el principal producto argentino de exportación, con casi un cuarto del total. Pero veamos este gráfico que muestra bien cómo creció AGD y algo que pasó en el sector. En 1988 se movían cerca de 900.000 toneladas y Urquía ni figuraba en el top 5. Pero para 1994 ya era la segunda del negocio y 10 años después tenía un 15%, pero el volumen se había multiplicado por 4 con respecto al 88. Sin embargo, ese top 5 se concentró, porque de tener un 39% pasó a un 84% en 2004 y excepto AGD y Vicentín eran todas multinacionales. Dicen que otro evento que posibilitó el salto de la compañía fue la invasión de la Unión Soviética a Afganistán en 1979. Estados Unidos decretó un embargo cerealero contra la URSS por esto, pero aparentemente no todos lo cumplieron, porque AGD y otras empresas habrían seguido exportando trigo a los soviéticos porque pagaban el cuádruple del precio, así que les venía bárbaro, era un negoción. En fin, volviendo a nuestra historia. Desde los 60 los hijos del fundador empezaron a meterse en la empresa. Ñoño dejó el día a día en el 85 y murió en 1976 a los 76 años. Y Adrián, Roberto, Adriana y su primo Alberto son hoy los principales accionistas de AGD. Pero también ellos tomaron varias decisiones clave de los 80 para acá. Decisiones que le permitieron a la empresa pasar de una facturación de 800 millones de dólares en el 99 a más de 3.500 millones de dólares en 2017. Por ejemplo, Roberto fue el principal impulsor junto a su padre de tener un puerto propio. Durante la dictadura, con la ley 22.108 del 79 se había habilitado para que los privados puedan instalar puertos y en 1985 compraron los terrenos en Santa Fe donde hicieron Terminal 6. No lo hicieron solos porque fue un proyecto entre varias cerealeras
petroleras. Aunque los demás después se fueron yendo y hoy su socio en Terminal 6 es la multinacional Bunge, con la que tienen un vínculo especial, porque al lado de ese puerto también hicieron una planta de procesamiento de soja y además juntos en 2013 crearon la empresa Promaíz, donde producen etanol a partir del maíz, justamente. Dato no menor, Bunge es la cuarta exportadora de granos de la Argentina y hace poco se fusionó con Viterra, que es la segunda, o sea, van a crear un mega monstruo del agro. Así que no está asociado con cualquier jugador AGD. Por otro lado, el mayor de los hijos del ñoño, Adrián Alberto, fue el responsable de la llegada de AGD a las góndolas de todo el país. Hasta mediados de los 80 la empresa estaba 100% enfocada en exportar aceite a granel. Pero un día Adrián cayó con una botella de plástico y les dijo: tenemos que empezar a embotellar nuestro aceite. Porque antes la marca líder, que era Cocinero, vendía en estos envases de vidrio, o sea, era un cambio con respecto a lo que estaba vendiendo el líder. Y la idea detrás de esto era justamente poner un pie en el mercado interno para no estar tan atado a los vaivenes del mercado internacional. O sea, al revés de todo lo que suelen hacer las empresas. El aceite Natura no solo se posicionó por precio dentro del segmento, sino que leí por ahí que tuvo otra estrategia, que fue venderse como un aceite sin colesterol. Lo gracioso es que en verdad el aceite de girasol no tiene colesterol, pero ellos lo pusieron en el envase y claro, lo tenés ahí, lo promocionás como sin colesterol y le funcionó. Después expandieron la familia Natura con aceite mezcla, aceite de oliva, compraron la marca Mazola en 2005 y a eso le sumaron la mayonesa y aderezos en los 90. Ahora bien, el tema del tren propio es otra historia. Durante la ola de privatizaciones de los 90, el gobierno les dio la concesión del Tren Nuevo Central Argentino por 30 años en 1992. Tener el control de la carga no solo les permitía reducir costos a nivel logístico, sino también cobrarles a otras empresas por el trabajo de transportar sus granos y otros productos. Pero hay un pequeño trasfondo en este contrato, porque el ministro que puso el gancho para esto fue Domingo Cavallo, que estaba a cargo de Economía en el gobierno de Menem. Bueno, resulta que Cavallo y Roberto Urquía se conocían de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. A su vez, AGD era una de las fundadoras de Fundación Mediterránea, que era un think tank cordobés que tenía a Cavallo como economista estrella. Y esa fundación había recaudado varios millones para financiar la campaña de Mingo como candidato a diputado en el 87. En fin, solamente un par de coincidencias, nada más. Entonces, en los 90 AGD ya tenía un negocio enorme dentro del agro. Tenía un tren para mover los granos, tenía también el puerto para mandar esos productos al exterior. Y al mismo tiempo Roberto Urquía empezó a levantar el perfil para meterse de lleno en el barro de la política. Una experiencia que le dio muchos beneficios, pero también tuvo sus golpes. A los 35 años fue concejal en Dehesa, después fue intendente del 87 al 99 y ese año entró como senador en Córdoba. En sus inicios Roberto Urquía estuvo ligado a la UCD de Alzogaray, pero después poco a poco se fue acercando al peronismo y en particular a José Manuel de la Sota. Así fue que en 2003 encabezó la lista de senadores nacionales por Unión por Córdoba y se integró al bloque del Frente para la Victoria. Ahí fue tejiendo una relación cercana con el kirchnerismo que lo embanderaba como el gran empresario modelo a nivel nacional. Para que vean lo bien considerado que estaba, en 2007 lo pusieron como cabeza de lista en las elecciones a diputado, aunque él ya era senador. Al final no ganó, salió tercero, igual entró, pero nunca asumió y se quedó en el Senado. Como legislador votó varios proyectos que le venían regio a su empresa. Por ejemplo, la ley de biocombustibles en 2004, que hoy él es un gran productor de biocombustibles. Pero hubo uno que fue un poco más controversial, que fue la ley 26.539. Ese proyecto habilitaba la creación de una nueva aduana en la Argentina y ¿saben dónde iba a estar esa aduana? En General Dehesa, a solamente unas cuadras de la oficina de la empresa de Urquía. Pero esa luna de miel con el kirchnerismo se cortó en 2007 con el famoso debate de la 125. No voy a ponerme a explicar los detalles de la pelea del campo y el gobierno por las retenciones móviles, porque debe haber 1000 videos en YouTube y si no, Google, chicos, no muerde. Aparte que no es el tema de este video. La cuestión es que la 125 puso en un aprieto a Urquía, porque por un lado él formaba parte del bloque que promovía el proyecto, pero al mismo tiempo él era un empresario del agro, y su falta de definición también generó malestar en ambos lados. Incluso en General Dehesa sobrevoló una avioneta con una pancarta que decía Urquía traidor. Al final el tipo se alineó con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, votó en contra de la 125, se alejó del bloque del peronismo y así hasta que terminó su mandato en 2009. Desde ese momento no volvió a la política y pasó a estar 100% enfocado en la empresa. Igual eso no quiere decir que no deje de hacer lobby, por supuesto, porque entre 2017 y 2021
2021 tuvieron como presidente de la Unión Industrial Argentina a Miguel Acevedo, que además de ser un alto ejecutivo en AGD es el esposo de Adriana Urquía. Aunque también hay que decir que durante la campaña presidencial de 2019 Roberto Urquía jugó medio a dos puntas, porque fue el principal donante privado de Macri y Alberto Fernández y dijo que era para apoyar el proceso democrático, qué sé yo. Cuestión que en estos años la empresa de los Urquía no paró de crecer. Ya tiene 7 plantas en el país que procesan más de 20.000 toneladas de producto por día. A los puertos que ya tenía le sumó el de Timbúes en Santa Fe en 2017. Y en 2016 construyó su propia bodega donde produce vinos con las marcas Uco, Palo Santo y Los Durmientes. Este igual es un proyecto por fuera de AGD que tiene Roberto Urquía y sus 4 hijas. También en 2019 compró 35.000 hectáreas en Santiago del Estero por 95 millones de dólares, pero hay un tema con esto. Varias sociedades de la familia tienen denuncias por el desmonte ilegal de zonas protegidas y semiprotegidas en Santiago y Chaco. Sin embargo, no son las únicas causas en las que apareció este apellido, porque en febrero de 2019 el juez Claudio Bonadío lo citó a Roberto Urquía para declarar como acusado en la causa de los cuadernos. La sospecha era sobre pagos irregulares en la concesión del tren, pero al final le dictaron la falta de mérito. Igualmente hay una cuestión dando vueltas ahí con la concesión del tren. El contrato era por 30 años y en 2021 el gobierno rechazó la prórroga porque decía que AGD no había cumplido con el canon ni el compromiso de inversión. La idea era abrirlo para que cualquier operador pudiera usarlo, pagando por supuesto, pero al final eso nunca se terminó de efectivizar. Entonces le dieron la continuidad de la concesión, pero en carácter precario. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento le pueden sacar la concesión sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de aviso, como quieran. Y la última prórroga la hizo el gobierno de Milei, hasta junio de 2025, así que veremos cómo sigue esto. Mientras tanto, ustedes ahora ya conocen la historia de esta empresa, que empezó con un par de prensas en una ciudad muy chiquita de Córdoba y se transformó en un pulpo que factura miles de millones de dólares. Seguro me quedaron 1000 cosas por contar de detalles, negocios, pero bueno, soy humano y hasta acá llegamos por hoy. Espero que me hayan fumado con esta voz nasal, la nariz tapada, la garganta destruida. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con este canal, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. No se olviden también de suscribirse al canal, que eso me ayuda muchísimo, de unirse también al Club de las Misceláneas apretando unirse donde dice acá abajo. Y yo no tengo nada más para decirles, espero mejorar en los próximos días porque si no la verdad me voy a volver loco. Pero bueno, les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. What?